Buenos días con todos. Buenos días, Enrique Liñán. Gracias por participar. Gracias a la Embajada de los Estados Unidos. Buenos días nuevamente, doctor Luis Roca Torres. Gracias por acudir a esta invitación. Racismo y discriminación, dos enemigos de la humanidad. Yo voy a hacer el rol de presentador de los dos expositores de esta mañana. Enrique Liñán es un importante training, forma parte del Peace Corps y por una gentil cortesía de los amigos de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Perú, hoy va a tener a cargo la disertación principal del tema que nos convoca. Febrero en Estados Unidos es el mes en el que se conmemora el Black History Month, donde se procura en los distintos escenarios de resaltar los logros, los aportes de toda la cultura afro a través de los afrodescendientes. Esto ya se ha extendido en todo el continente americano y en todos los países que tienen presencia africana, a través de los descendientes, conmemorando y rindiendo tributo también a las primeras generaciones de aquellos que fueron traídos a este continente en condiciones que todos ya sabemos. Este es un espacio precisamente para mantener la memoria, pero para también resaltar los principales aportes de los afrodescendientes en las áreas de las ciencias, las artes, el deporte, la política, etc. Sin más por decir al respecto, dejo en el uso de la palabra a Enrique Liñán. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Wilmer. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación otra vez. Voy a empezar a compartir la pantalla. Tengo aquí una presentación para compartir. Vamos a conversar un poquito sobre racismo y discriminación. El título que se le ha puesto es Dos enemigos de la humanidad. Vamos a conversar sobre algunos conceptos claves sobre racismo y discriminación. Y también qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. ¿Okay? Mi nombre es Enrique Liñán, como lo mencionó ya Wilmer, yo soy gerente de capacitación de Peace Corps Perú, que es una agencia de desarrollo del gobierno de Estados Unidos. Entonces, empezamos con esta presentación. Quisiera primero compartirles este video. Vamos a hacer un video cortito, ¿sí? Y me van a decir ustedes si alguna vez han vivido o han visto una escena similar a esta, como la del video. A ver. Está funcionando. A ver, me da un segundo. Bueno, no está funcionando el video, pero vamos a ver, haciendo esta pregunta, y les voy a pedir que lo pongan en el chat, mientras que vean lo del video. ¿Qué otras frases racistas o qué frases racistas han escuchado ustedes a lo largo de su vida, quizás en contextos de la escuela, en contextos de la vida cotidiana, familiares, entre amigos? ¿Qué frases racistas pueden haber escuchado ustedes? Podrían ponerlo en el chat, o quien quisiera activar su micrófono también podría hacerlo a través del micrófono. ¿Sí me ayudan con eso? ¿Qué frases racistas han escuchado ustedes a lo largo de sus vidas? ¿Quién me podría compartir? Sí, ahora vamos a tomarnos un minuto para ver qué nos dicen. A ver, mientras que esperamos, aquí tengo alguna. Nunca he escuchado ninguna racista. No quiero verte al lado de esa persona y utilizando algunos insultos, ¿ok? Bien, vamos a ver aquí en un video corto sobre un acto racista y vamos a ver
qué ocurre. ¿Sí? Vamos a este video. Ah, la culpa es de esta serrana. Esta chola cree que está en el Coliseo. ¿Cómo se te ocurre venir con canasta? Poco más y te vienes con toda tu casa. ¿Ah? Ya, Cholita, ya. Avanza, avanza. ¿A quién estás choleando? Avanza nomás, Cholita, ya, por favor. Avanza. Ya, párate. Avanza. Ya, levántate. Avanza, señor. Levántate. Ya, vamos. Vamos. Avanza. La culpa es de esta serrana. ¿Quién cree que este es el Coliseo? ¿A quién vas a cholear? Cholita, ¿cómo se te ocurre subir con canasta? Imagínate. A ver. Poco más y te vienes con toda tu casa. Vaya, qué costumbre que tienes. Al fondo. Que la bañen. Hemos visto aquí en este video que ha habido algunas frases racistas, ¿verdad? A esta mujer que está sentada en una banca, la policía se le acerca y está utilizando frases racistas para dirigirse a ella, ¿verdad? Y como ven, este es un video del Ministerio de Justicia, es una campaña que tienen sobre el racismo no da risa, porque en la televisión y en muchos espacios se ha normalizado este tipo de frases racistas, ¿verdad? Está llamando a esta señora chola, está diciéndole frases como que se bañe, ¿verdad? Haciéndole que se retire de espacios públicos, espacios a la cual cualquier persona tiene derecho a estar, ¿verdad? Entonces, este tipo de frases están presentes en nuestra sociedad, están presentes en nuestro día a día. Escuchamos frases como tengo que trabajar como negro para vivir como blanco, que es otra frase racista que se utiliza mucho y se normaliza. Al final de este video veíamos una frase que decía, hemos aprendido mal o aprendimos mal, ¿verdad? Porque hemos crecido quizás viendo este tipo de programas humorísticos, hemos crecido escuchando este tipo de frases que vienen normalizando este tipo de comentarios y frases racistas, ¿verdad? Entonces vamos a conversar un poco ahora sobre esto, sobre el racismo y la discriminación, pero antes de eso quisiera preguntarles sobre un concepto clave, sobre las razas. ¿Creen ustedes que existen las razas? Lo pueden poner en el chat, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Existen las razas? Antes de hablar de racismo y discriminación, quisiera que exploremos esta pregunta. ¿Existen las razas? ¿Ok? Algunas personas dicen sí, otras no. Ok, interesante. A ver quiénes más quisieran responder. Vamos a descubrir hoy día y espero que después de esta sesión podamos compartir esta información. Con base científica, obviamente, en base a investigaciones. Biológicamente no existen, nos dice Alejandro. Perfecto, gracias Alejandro. Exacto, entonces biológicamente no existen las razas, ¿verdad? Entonces la respuesta realmente es no, es falso, las razas no existen. ¿Qué es lo que existe y por qué ocurre el racismo? Porque existe la idea de que hay razas humanas. Es un constructo social, es algo que nos han enseñado, que hemos escuchado, que nos han puesto en la mente, pero no tiene ningún respaldo científico. Entonces, investigadores en genética, biólogos han hecho investigaciones por años y la respuesta es que no existe diferentes tipos de razas humanas, ¿no? Entonces todos pertenecemos a la especie humana, ¿verdad? Lo que sí hay son diferentes características en cuanto al color de piel, al tipo de rasgos, ¿verdad? Los fenotipos, pero las razas humanas no existen, es una construcción social. Entonces, a partir de esta idea de que hay razas, ¿verdad? Esta idea ha sido utilizada para clasificar a las personas y grupos en base a sus diferencias, partiendo de sus características físicas y biológicas. Entonces, recordemos esto, no existe la idea de que hay diferentes razas, ¿no? Entonces, a veces utilizamos este término de forma incorrecta, ¿no? Incluso a veces en encuestas o al llenar alguna ficha, te preguntan, te hacen esta pregunta, ¿no? Raza, y tú colocas la que crees que a la que perteneces, pero realmente no existe este concepto de raza, sino que es algo que la sociedad
nos ha impuesto, ¿verdad? Entonces, las personas que creen en la idea de que existen diferentes tipos de raza, asocian también esto a los aspectos étnico-culturales, como por ejemplo el lugar de donde venimos, la lengua que hablamos, las costumbres, la forma de vestir, nuestras creencias, y también los niveles socioeconómicos como la pobreza y el nivel educativo, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, muchas personas que creen en esta idea de diferentes razas, siempre han creído que hay una raza mayor o una raza que prevalece, ¿verdad? Una raza dominante, y que hay una raza inferior, ¿verdad? O grupos inferiores. Entonces, es así como empieza el tema del racismo. En esta creencia se basa o se fundamenta en de que existen diferentes tipos de razas humanas y que algunas son superiores y otras inferiores, ¿verdad? Entonces tengo a Santiago que levantó la mano. Santiago, ¿quisieras intervenir? Yo antes en un video de Luz María, que el canal se llama Luz María, yo vi un video de que a un señor que tenía una hija que era diferente de color, de piel, pues ahí una chica ahí le estaba diciendo que ella no es su hija, no es, pero al final llamó a la policía a la chica y ahí presentó los documentos que la hija era adoptada. Ahí la chica se disculpó con el señor. Exacto, sí, ocurre mucho, ¿no? Entonces nos basamos en, hay muchos prejuicios, ¿verdad? Que tenemos en cuanto a la raza o al color de piel, ¿no? Entonces, este ejemplo que nos mencionas otra vez, es un constructo social, ¿verdad? Es algo como hemos venido aprendiendo. Otra vez, regresando al video inicial, lo que vemos en televisión nos han dicho, no, no es posible que una persona negra tenga una hija blanca, ¿no? No podemos en nuestra cabeza a veces poner la idea que podría ser adoptada como mencionas. Perfecto, muchas gracias por el ejemplo. En la presentación también tenemos aquí más información. Aquí hay links a artículos científicos donde se puede leer un poco más sobre esta idea de que las razas no existen y que no tiene respaldo científico, simplemente es algo social, es una creencia. Recordemos esa palabra clave, creencia, ¿no? Entonces, las razas no existen, es solo una creencia. Aquí puse este meme del Ministerio de Cultura, nos dice, la raza no es una característica biológica, ¿verdad? Biológicamente, como nos decía Alejandro, no existen, es una construcción social que tiene su origen en ideologías racistas. Las personas que creen, las personas que favorecen la idea de diferentes razas, pues tienen esta creencia racista, ¿verdad? Esto es bastante importante y es un concepto clave que me gustaría que nos llevemos el día de hoy. No existen las razas humanas, es una construcción social, es una forma de pensar, es una creencia. Ok, ahora viene el concepto clave de esta sesión de hoy. El título de la disertación de la sesión de hoy es Racismo y Discriminación. Entonces, muchas veces escuchamos estas dos palabras, pero pensamos, ¿es lo mismo racismo y discriminación? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Lo pueden poner en el chat también para poder ver cuál es su opinión sobre esto. ¿Qué nos dicen? ¿Racismo y discriminación son lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Está bien, estamos aprendiendo, así que no hay problema si es que nos equivocamos, no hay problema. Pongan nada más lo que ustedes crean. ¿Racismo y discriminación son lo mismo? Sí, algunas personas me ponen no, es lo mismo, ok, estamos por parte sí, exacto, ok, la discriminación lleva al racismo, ok, estamos en esa, tienen o sea, definitivamente tienen una conexión grande, ¿verdad? Tienen una conexión grande, no son exactamente lo mismo, y ahora vamos a ver la diferencia con una palabra, pero no son exactamente lo mismo, ¿verdad? Miren, veamos aquí esta ficha, esta lámina aquí, 53% de personas consideran a los peruanos como racistas, pero solo el 8% se considera racista, ¿verdad? ¿En qué porcentaje considera racista o muy racista los peruanos, a su comunidad, a amigos, a sí mismo? Miren, cómo es difícil que uno se reconozca como racista. Y es importante empezar desde esa perspectiva, de la aceptación de que uno definitivamente tiene creencias racistas, tenemos, porque hemos crecido quizás en un ambiente donde se ha facilitado o se ha perpetuado este tipo de comportamientos, ¿verdad?
Exacto, hablamos de discriminación, es muy general, vamos a hablar en un momento. Abarca mucho más también la discriminación, exacto, no solo tiene que ver con las razas o con la discriminación étnico-racial, sino que va más allá. Vamos a ver en un momento, entonces, la respuesta aquí, racismo y discriminación, ¿son lo mismo? La respuesta es no, no son lo mismo. ¿Ok? La discriminación y el racismo no son lo mismo. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales motivos de discriminación? Miren, aquí hay una ficha también donde vemos algunos tipos de discriminación. La discriminación es un acto, ¿ok? Es un acto, es cuando yo hago algo hacia otra persona, mientras que el racismo es una creencia, ¿ok? Y eso vamos a ver en este momento. Entonces, miren, cuando hablábamos del racismo, en la lámina anterior, veíamos, preguntábamos, ¿tú te consideras racista? O sea, significa que tú tienes esa creencia en tu cabeza, ¿tú crees que existen diferentes razas y que unas son superiores a otras? Esa es la pregunta, la creencia, ese es el racismo. Mientras que la discriminación es la expresión, es el trato diferenciado a alguna persona o grupo de personas por algún motivo, ¿verdad? En este caso, por nivel socioeconómico, por la forma de hablar, por su vestimenta, por rasgos físicos, color de la piel. ¿Ok? Entonces, para fijar estos dos conceptos de racismo y discriminación, vamos primero a trabajar en esta parte en racismo, ¿ok? En el lado izquierdo, la parte roja. Me gustaría que me ayuden a completar este párrafo. A ver, en el chat, si me pueden ayudar a completarlo. Tengo aquí abajo unas palabritas, razas, características, rol, creencia, inferiores. Y les voy a invitar a que leamos este texto y completemos rápidamente este concepto de racismo. Nos dice, el racismo es un fenómeno social que se basa en la... ¿Qué creen que sería la número 1? A ver, aquí tengo en el chat. Número 1, en la creencia, ¿verdad? En la creencia. Entonces recordemos la palabra clave. Racismo es igual a creencia, está en la cabeza. De que existen personas, número 2, personas. Número 2, ¿qué creen que sería? Entonces vamos viendo inferiores, gracias. Existen personas inferiores respecto de otras por tener determinadas, número 3, características, gracias, Huber, por tener determinadas características físicas y o biológicas, clasificándonos en, número 4, clasificándonos en razas, gracias Dayani, en razas, a partir de las cuales se determina su lugar y, número 5, y rol en la sociedad. ¿Ok? Entonces, resumiendo esto, el racismo es una creencia. Por eso he tratado de resaltar las palabras claves aquí. La creencia de que existen personas inferiores respecto de otras por tener determinadas características físicas. Entonces, el racismo es, yo creo que yo soy superior o yo soy inferior porque yo me veo de este color de piel, o porque yo tengo acceso a este tipo de educación, o porque yo vengo de un origen de tal lugar, o porque yo hablo tal lengua, ¿verdad? Entonces, en este caso, el racismo tiene que ver con la parte física y biológica, ¿verdad? Ese es el racismo, la creencia. Entonces, nos ponen en algún tipo, nos clasifican, aquí tienen ustedes el concepto, clasificándonos en razas, a partir de las cuales se determina su lugar y rol en la sociedad. Tú por ser raza, o pensar esta idea, ¿verdad? Esta creencia de que esta raza blanca es superior o la raza negra es inferior, ¿verdad? Entonces seguimos perpetuando este tipo de comportamientos. Por ejemplo, esa frase que cala tanto y la escucho, y cada vez que la escucho trato de conversar con las personas que lo dicen, ¿no? Pregunto a veces a amistades, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal va el trabajo? Y me dicen, aquí trabajando como negro para vivir como blanco. Eso es una frase que viene desde el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? Y seguimos, esa es una frase racista, definitivamente. A veces lo comparto y me dicen, no, no es racismo, es una forma nada más de decir. Definitivamente es una frase racista, porque sigo perpetuando la idea que la persona negra tiene que trabajar duro y la persona blanca tiene que vivir bien, ¿verdad? Esa es una frase racista. Es una creencia de que hay razas inferiores y razas superiores, ¿ok? Entonces, nos queda fijada esta idea. Racismo es una creencia. Racismo es la creencia de que existen razas, de que existen grupos superiores e inferiores en cuanto a características físicas. Ahora, ¿qué es la discriminación étnico-racial? Vayamos al lado derecho, aquí tenemos en esta parte azul. También algo similar,
tengo 5 palabras: étnico, expresión, derechos, restrictivo y trato. Entonces, ¿qué es la discriminación étnico-racial? A ver si me ayudan a completar aquí. El número 1 es todo trato, exacto. Número 1 es el trato diferenciado, excluyente o... 3 adjetivos. Tenemos trato diferenciado, excluyente o restrictivo. Muchas gracias. Gracias, Ximena, está completando todo ya. Es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo. Entonces, la diferencia aquí es, discriminación es un trato, es un acto, mientras que el racismo es una creencia. ¿Ok? Diferenciado, excluyente o restrictivo relacionado directamente con las características físicas. Y número 3, ya me han puesto aquí, étnico-culturales, y étnico-culturales hacia una persona o grupo, y que por ello afecta de manera directa o indirecta sus, número 4, sus derechos, gracias, afecta sus derechos y o libertades fundamentales. Entonces, la discriminación es un acto, ¿verdad?, que tiene un impacto. Ese impacto tiene que ver con la restricción de derechos o libertades de personas, ¿verdad? ¿Recuerdan el video inicial? Esta mujer estaba en una banca, en un parque, con sus canastas y la policía se la lleva. Ella tiene derecho de utilizar los espacios públicos, pero estaban cometiendo este acto, este trato diferenciado, excluyente, restrictivo. Las otras personas que estaban por ahí no le dijeron nada. A ella, solo por su forma física, le dijeron, no, ándate, no puedes estar aquí con tus bolsas, con tus canastas, ¿verdad? Y restringe sus derechos. Y finalmente, la discriminación es una, número 5, es una expresión del racismo. Recuerden, el racismo es la creencia, la discriminación es como yo lo expreso. Si yo creo en el racismo, soy una persona racista, entonces yo discrimino, yo trato diferente a las personas. Yo trato de forma excluyente a las personas, yo trato de forma restrictiva a las personas. ¿Ok? Entonces, recordemos las palabras clave. Racismo, creencia, discriminación, acto, trato. ¿Sí? Nos quedamos con esos 2 conceptos, queda claro esta diferencia. Veamos aquí algunos ejemplos más. Aquí vemos el racismo y discriminación étnico-racial. El racismo tiene una dimensión ideológica, recuerdan, está en nuestra cabeza el racismo, que se basa en la creencia de que hay personas inferiores respecto de otras por tener determinadas características. También tiene una dimensión histórica y política, como hablamos del tema de la esclavitud, en ese ejemplo de esa frase, trabajar como negro para vivir como blanco, ya que el racismo ha sido empleado como un mecanismo de poder que agrava la tendencia humana al diferenciarnos. El racismo es un fenómeno social que se puede manifestar a través de actos de discriminación. ¿Recuerdan? Racismo, creencia, discriminación, un acto. El racismo se manifiesta como un trato discriminatorio, ¿verdad? La discriminación étnico-racial es una expresión del racismo. Por eso sí están estrechamente ligadas, pero no son lo mismo. ¿Ok? Esto no permite a ciertas personas y grupos acceder a oportunidades en condiciones de igualdad y ejercer plenamente sus derechos. Como mencionábamos hace un momento, la discriminación étnico-racial tiene que ver con actos diferenciados, excluyentes, restrictivos hacia determinado grupo de personas o personas, ¿verdad? Entonces, y tiene que ver, discriminación étnico-racial tiene que ver con la forma como se ve sus características físicas, pero también tiene que ver con la parte étnica. Y cuando hablamos de la parte étnica, nos referimos a la lengua materna, el acento, el dejo, las costumbres, la forma de vestir, creencias, prácticas culturales, formas de vida, identificación y pertenencias a un grupo étnico-cultural. Esa es la discriminación étnico-racial. Nos basamos en la forma como alguien se viste, cómo se ve, cómo habla. Hay demasiados ejemplos en las redes sociales sobre esto, ¿verdad? Burlándose de la forma como habla la gente. Y esto es un acto de discriminación, es un trato excluyente, es un trato restrictivo hacia estas personas por la forma de hablar, por ejemplo. Pero como lo dijeron, aquí tenemos otro ejemplo, discriminación en el Perú, ¿verdad? Aquí tenemos un acto de discriminación. Una familia aquí, un hombre y una mujer están yendo al centro de salud, el médico le dice no los voy a atender por la forma como se visten, ¿verdad? En un hospital, a través de la negativa de brindar el servicio, y el principal motivo es el nivel de ingresos de la persona, seguido de su forma de hablar y de su vestimenta. Entonces, este médico probablemente tiene un pensamiento, una creencia racista.
¿verdad? Su creencia es racista. Lo está expresando a través de este acto de discriminación, este acto diferenciado, excluyente y restrictivo hacia estas personas por su forma de vestir. Ahora, la pregunta, ¿la discriminación solo es étnico-racial? Justo lo habían dicho hace un momento, la discriminación abarca otros ámbitos. Los actos de discriminación no solo tienen que ver con la parte étnico-racial, que está ligado al racismo, sino que existen otro tipo de actos de discriminación. Vamos a ver este video rápidamente, ya para terminar, cuáles son. Estos son 4 casos de discriminación en el Perú. Vamos a pasar. Dentro del Larcomar robando. En primer Difícil de olvidar. yo no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Nos dijeron pues que hemos estado robando. Primero nos dijeron que estaban robando al paso, luego dijeron que hemos estado dentro del Larcomar robando y que todo lo que teníamos era producto del robo de esa noche. No sé, por haber ido a Miraflores, que como me dijo un policía, me agarró del pelo y me levantó la mirada hacia él y me dijo, nunca más regreses a Miraflores, nunca más regreses a Miraflores. Repítelo, me decían. Ese es un acto de racismo. La delincuencia no se define por la raza o por la apariencia física. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí otro ejemplo, es un acto de discriminación étnico-racial, no se define por la raza, la apariencia física o el origen, ¿verdad? De donde una persona viene. Recientemente ha habido noticias sobre un alcalde de un distrito de Lima que estaba proponiendo no permitir a ciudadanos extranjeros utilizar motocicletas, por ejemplo, ¿no? Ese es un acto también de discriminación, ¿verdad? Excluyente, restrictivo hacia un grupo específico. Vamos a ver aquí otro ejemplo sobre otro acto de discriminación que no tiene que ver con la parte étnico-racial, sino es otro tipo de discriminación. Veamos aquí. Hace poco más de 4 años, 7 niños fueron infectados con el VIH en el Instituto Materno Perinatal de Lima. Carmen Guevara, madre de uno de ellos, ha tenido que enfrentarse al estigma asociado al VIH en la búsqueda de un trato digno para su hijo en el colegio. Él también tenía que estudiar como todo niño. Y me dijo, no señora, me dijo así, usted me lo trae sanito, si no, no entra. A mí el especialista de la UGEL me dijo así, que vea a un niño así, que lo retire. Yo le digo, señorita, esta es la tercera discriminación que yo tengo. No señora, es que mi niño está expuesto, me dijo así. ¿Qué? Mi niño está expuesto. Ahí sí me amargué, yo le dije, mi hijo es el que está expuesto, no sus niños, le dije yo así. Porque mi hijo a veces tiene sus defensas bajas, le dije yo así. Yo me sentía impotente y humillada, como si fuera que yo hubiera provocado esto. Es bien duro, pero tengo que seguir adelante por él. Y voy a seguir y dando la cara por él, porque él no tiene por qué, ni yo ni él tenemos por qué bajar la cabeza, porque nosotros no hemos hecho daño a nadie. Se calcula que 76.000 personas en el Perú viven con VIH-Sida. No a la discriminación. Discriminar nos denigra como seres humanos. Aprendamos a respetar los derechos de todos y todas, no a la discriminación. Vemos aquí otro caso, parte del corazón, es muy, muy emotivo realmente como esta madre lucha por el acceso a la educación de su hijo, ¿no? Un niño que fue infectado de VIH en el hospital, una negligencia, y pues la madre vive actos de discriminación no es una discriminación étnico-racial, sino es por una condición, ¿verdad? Que este niño tiene, ¿verdad? Entonces, a las personas que viven con VIH también existe este trato restrictivo, excluyente, diferenciado, por vivir con esa condición de VIH, ¿verdad? Le están negando el acceso a la educación, por ejemplo, que es un derecho fundamental, entonces es un acto de discriminación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este ejemplo de la madre no tiene que ver con racismo, es un acto de discriminación. Existen otros actos de discriminación que no tienen que ver directamente con la raza. Existe la discriminación, por ejemplo, en cuanto a las personas LGBTIQ+, ¿verdad? Existe discriminación. Hemos visto casos en las redes sociales, en los noticieros, ¿verdad? De cómo
ha habido parejas LGBTIQ+, que han estado en la calle y pues han venido policías que no les han dejado expresarse o irse de la mano o darse un beso en público, ¿verdad? Entonces esos son otros actos de discriminación que no tienen que ver con la parte racial, pero que también son discriminación. ¿Ok? Entonces, para finalizar ya, les quiero resumir aquí qué hacer en casos de discriminación. En casos de discriminación hay formas. El gobierno de Perú, a través de diferentes organizaciones o entidades, ha creado sistemas para poder reportar los actos de discriminación, ¿verdad? Entonces, en el caso de la escuela, hay una plataforma que se llama CICB. Es una plataforma del Ministerio de Educación en la que se puede reportar actos de discriminación, de bullying en los colegios. Si ocurre en el trabajo, la SUNAFIL es la encargada de investigar este tipo de actos de discriminación. En el centro de salud o en puestos de salud, clínicas, hospitales, su salud es la entidad reguladora. En establecimientos abiertos al público como restaurantes, cines, Indecopi, ¿no? También existe esta página web que se llama Alerta contra el Racismo. Es una página que el Ministerio de Cultura ha desarrollado, donde existen recursos. Mucha de la información que yo he compartido hoy, que es información pública, viene desde la página Alerta contra el Racismo, ¿verdad? Si ustedes están interesados o interesadas en investigar más sobre el tema, les invito a unirse, a entrar a esta página, Alerta contra el Racismo, para poder investigar más sobre el tema y seguir aprendiendo. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo hoy para ustedes. Pongámonos la camiseta contra el racismo, ¿verdad? Digamos algo, ¿verdad? Reaccionemos cuando escuchamos este tipo de comentarios racistas para detener esos actos de discriminación. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora sí le doy el pase a Wilmer. ¿Cómo estamos? Para mantener el orden, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Luis Roca Torres, y al final se podrán efectuar las consultas, las preguntas pertinentes. Gracias, estimado Enrique, por tu valiosísima información. Estamos tomando nota todos de cada detalle expresado. Invitamos al doctor Luis Roca Torres para el uso de la palabra. Tienen que activar su audio, estimado doctor. ¿Se escucha? Disculpen. Sí, todo perfecto. Fuerte y claro. Perfecto. Ya, muchas gracias. Felicito a Enrique Liñán por su brillante intervención y agradezco a Ligna por esta intervención. Mis palabras básicamente son complementarias y más están orientadas al contexto contemporáneo, a las dos amenazas internacionales que están planteadas por Liñán, que es el racismo y la discriminación. Nosotros agregaríamos que estas dos amenazas están acompañadas en el mundo contemporáneo con dos grandes procesos que agudizan esos grandes defectos de la humanidad, ¿no? Una es la pandemia, que es mundial, y dos, la crisis climática. Y en tercer lugar, la violencia que está creciendo, no solamente al interior de cada país, ¿no? Sino ya habrán escuchado las noticias en las últimas 48 horas de desarrollo de la violencia en Ucrania. Cuando les menciono que existen estos nuevos factores en el mundo, estoy indicando que son elementos que agudizan los problemas de racismo y discriminación, ¿no? Entre el otro elemento que hay que tomar en cuenta que profundiza el racismo y la discriminación es la desigualdad que existe en el mundo. Y eso se puede verificar solamente viendo una variable, que es el costo de las vacunas, de lo que ha significado en todos estos primeros tiempos de la pandemia. El otro elemento que agudiza las manifestaciones de racismo y discriminación son los procesos migratorios, que están ligados a los anteriores fenómenos, que es tanto la pandemia como el maltrato a la naturaleza y la crisis climática que está generando hambruna o subalimentación,
baja de defensas en los seres humanos y mayor vulnerabilidad ante enfermedades. Entonces, nosotros veíamos de que en el mundo hay intensas rutas de migración que está afectando a importantes sectores de la humanidad y esto es creciente. Y eso se puede ver en el recorrido de pobladores de Centroamérica tratando de llegar al norte y los problemas que tienen para poder cruzar la frontera. Pero también otro problema grave ocurre en el África, básicamente por razones de hambruna, desempleo, carencia de alimentos y también en algunos tipos de gobiernos dictatoriales, hay algunos todavía, entonces están generando procesos migratorios de cruce del Mediterráneo y en barcazas muy débiles y se ahogan los migrantes africanos, ¿no? Entonces nosotros vemos que estos procesos de racismo y discriminación que han sido correctamente planteados conceptualmente, yendo al terreno real del mundo, vemos que los problemas se agravan y se agudizan. Uno de los problemas que nosotros percibimos cuando se tratan el asunto del racismo y de la discriminación desde hace 30 o 40 años, nosotros vemos el problema es que son muy débiles, muy limitadas o a veces muy puntuales, muy locales las alternativas. Si bien compartimos las 4 alternativas que ha presentado Enrique Liñán en su exposición, tanto relacionado con la salud, la denuncia sobre el racismo o en los maltratos que reciben las personas, uno de los problemas que surgen en los movimientos afros desde la época del 70-80 es que no plantean alternativas a nivel nacional e internacional. Entonces nosotros estamos trabajando acá algunos conceptos que también los plantean diversos escritores en diversas partes, que es que hay que empezar a manejar con mayor fuerza los conceptos de equidad. O sea, si bien hay unidad en la humanidad, que todos somos de la especie humana, también hay que reconocer que hay diversidad. Y es válido reconocer los valores y los aportes de las diversas culturas y etnias y sus particularidades. El tercer elemento que creo que hay que darle un nuevo enfoque es el de interculturalidad, puesto que se está presentando como un término o un concepto de las 2 o 3 últimas décadas. Para el caso de América Latina, la interculturalidad se da de hace más de 500 años, puesto que desde ese periodo se empiezan a mezclar diversas culturas y etnias, ¿no? Con la presencia de europeos, africanos y pueblos originarios, incluyendo los amazónicos, andinas, quechua, y bueno, y aztecas, por mencionar otras culturas del continente. Pero la interculturalidad es un proceso que habría que revisarlo, puesto que no se trata de 2 grupos externos que se juntan o coordinan para determinadas relaciones económicas, comerciales o de otra naturaleza, sino que desde hace 500 años hay vínculos sentimentales, amorosos, hay cónyuges, convivencias, matrimonios entre personas de diversas culturas y diversas etnias, ¿no? También creo que es importante sacar a la luz cuáles son los derechos que tienen los miembros de diversas etnias y culturas y también las oportunidades que se les abre. Coincido con el planteamiento de Enrique Liñán sobre la discriminación, pero me parece que habría que ponerle peso y caracterizar más específicamente, lógicamente que por razones de tiempo no se pueden hacer, que esta discriminación y los actos, está bien dicho, están contra los sectores LGTBI, contra etnias mismas. Quiero mencionar solamente un caso de una etnia sojuzgada en China, que está encerrada, cautiva, con niños y jóvenes que los meten a escuelas y no pueden salir,
para que cambien su costumbre, su lengua y sus formas de hablar, y poco se difunde ese caso de la China, ¿no? Que están encerrados ahí. La discriminación contra la mujer tiene diversas formas y varía según las diversas regiones, ¿no? Pero habría que tomar en cuenta lo que pasa con las mujeres en el Medio Oriente. El taparse el rostro con los velos, y eso es una costumbre que tiene influencia religiosa. Y creo que también es correcto que se haya mencionado lo del VIH, porque eso continúa. Pero hay dos elementos que no se toman en cuenta, que me parece que falta una revisión de lo que son los nacionalismos extremos y los chauvinismos, que son los que están llevando a guerras y conflictos fronterizos. Porque ahora la UNESCO está planteando de que somos ciudadanos del mundo. Entonces, si somos ciudadanos del mundo, ¿cómo queda lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania? ¿No? ¿Y cómo quedan los conflictos fronterizos? Y otro asunto que es fundamental es la creciente xenofobia frente al incremento de la migración. Y la xenofobia es fuerte, y sea el caso de haitianos. Los haitianos fue el primer país, la primera población que logró la independencia en América Latina y logró la primera liberación de los esclavos en el mundo. Y sin embargo, actualmente es uno de los países más pobres y abandonados, donde hay poca solidaridad, ¿no? Entonces ahí hay un detalle. Si nosotros hablamos de racismo y discriminación, pero si lo vemos a nivel internacional, descubrimos la falta de solidaridad de gran parte de los países latinoamericanos con un pueblo, que es el pueblo haitiano, y que es pionero de nuestra libertad. Pero quería poner el ejemplo de Haití porque Haití salen los migrantes porque las condiciones de vida son muy difíciles y han salido en búsqueda de dónde establecerse, familias enteras con sus hijos, y han recorrido varios países de América Latina. Entre Brasil y Perú estuvieron 6 días en un puente y no lo dejaban pasar. Luego han llegado hasta Chile, de Chile han llegado a México, en México han intentado cruzar la frontera y fueron recibidos a latigazos y luego reembarcados hacia Haití. Y por los latigazos había un video que ha habido una solidaridad internacional. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué hacer? Coincido en esos 4 puntos que está planteado por Enrique Liñán, pero creo que es necesario levantar alternativas a nivel de nueva conceptualización, de revalorar, repito, para sintetizar, equidad, diversidad, interculturalidad, derechos, oportunidades, ¿no? Y el respeto a la dignidad de las personas. De nuestra parte, para finalizar, nosotros estamos creando el MOA, un movimiento Afroamérica Autónoma, que estamos tratando de fomentar los lazos culturales América-África y los migrantes africanos en Europa. Entonces, el movimiento está en crecimiento, actualmente está en 13 países, próximamente vamos a sacar una página web, pero lo que yo diría es que hay que ver este problema planteado, que es de suma importancia dentro del contexto de la celebración del mes de la historia afroamericana. Creo que hay que abrir la mirada al planeta, ¿no? Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. A continuación, bueno, las disculpas del caso a todos los participantes. No forma parte de nuestra política institucional tener que siquiera tolerar este tipo de inconvenientes técnicos. Alguna vez tenía que pasar, pero bueno, si continuemos y viene la etapa final, si hubiera alguna pregunta entre todo el respetable, entre todos los asistentes, por favor, adelante.
Adelante, Santiago. La discriminación también puede ser por el tamaño. También. Claro que sí, Muy Santiago. bueno. Tiene que ver, esa es una característica física, ¿verdad? Y a veces normalizamos la característica física, la altura o el tamaño de una persona, ¿verdad? E incluso utilizar apodos como chato es una forma también de discriminación. Ya, Gracias por gracias. la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, debo hacerle saber que estamos grabando todo. Parece que sí. Ivette Gamarra, adelante, Ivette. Sí, muy buenos días. Bueno, yo quiero preguntar qué hacer cuando escuchamos alguna frase de racismo o discriminación, porque a veces algunas personas cuando escuchamos eso nos altera mucho y solemos responder agresivamente también. Quiero saber qué hacer para responder adecuadamente, asertivamente. Gracias por la pregunta, es algo que nosotros trabajamos bastante, ¿no? Entonces, recordemos siempre el concepto de que la violencia genera violencia, ¿no? No podemos responder por más que nos moleste, ¿verdad? Nos enerva a veces escuchar este tipo de comentarios, no podemos responder de manera agresiva porque eso es violencia y la violencia va a generar más violencia, ¿no? Tratemos siempre de preguntar, desde hacer algún tipo de pregunta que haga que la persona pueda pensar y reflexionar, ¿no? A compartirle recursos también. Ahora ven que en la alerta contra el racismo tenemos videos, entonces podemos ayudar a las personas a reflexionar sobre estos conceptos y no simplemente decirles esto está mal o no debes decir eso, ¿verdad? Entonces es difícil a veces porque otra vez es una creencia. Para poder cambiar esa creencia, pues necesitamos darnos cuenta que está mal y poder cambiar esa creencia. No hemos crecido con eso, entonces a veces es difícil. Entonces nuestra labor definitivamente es educar a las personas a través de los recursos que podamos tener, ¿verdad? Pero recordemos siempre mantener una postura objetiva y también libre de violencia. Muchas gracias. Adelante, Rosemary Rojas. Ay, un momentito. Sí, ya. Ahora sí. Muy buenos días. Este es un tema muy interesante y, bueno, sobre todo, mi opinión, ¿no? Que para poder también tener actores comprometidos, pues, sobre todo ser capaces de la indignación, ¿no? Porque lamentablemente hemos normalizado lo injusto, ¿no? O sea, la normalización de lo injusto es lo que muchas veces no nos hace ser actores principales o comprometidos para poder actuar, ¿no? Actuar en el caso de ayudar a nuestro país, en el caso de como estaba hablando, ¿no? Los insultos que muchas veces se discrimina, o serrano, o en el caso de la parte de la etnia, ¿no? Incluso de provincia, los cargos y todo lo demás, ¿no? Entonces, también me pareció muy interesante la parte de la intervención de la mujer, ¿no? En el caso de ver la forma de discriminación o incluso racismo en cuanto a ver la solución, ¿no? O sea, dijo el señor que de qué manera podemos actuar, ¿no? Y yo creo que aquí la fuente importante aquí, donde debería tener bastante énfasis es en las escuelas, ¿no? Porque ahí es donde se forma, nosotros adultos, todos los adultos, ¿de dónde vienen? De la escuela? Los que han tenido acceso a la escuela, ¿no? También han tenido la formación, y en esa formación han encontrado, podría decirle que debería ser un espacio democrático, pero en las escuelas donde se ve más la discriminación, la desigualdad, incluso la violación de derechos humanos. Entonces, todo eso que
que no es de ahora, es de años, muchísimos años, y yo creo que no solamente las escuelas, también las empresas, ¿no? Que ya tienen adultos, la formación debería ser continua. O sea, para mí, desde el inicio, desde la escuela, ¿no? Que donde se concentra la mayor parte de la población, de las personas, debe tener una formación en cuanto a esto, ¿no? Hacer hincapié bastante, que creo que hasta ahora ya se está haciendo, la interculturalidad, todo, aceptar a los demás se está haciendo, pero se debe seguir trabajando en eso, ¿no? Para mí es mi opinión, y las empresas también que tienen a las personas trabajando también deberían hacer hincapié sobre la formación en cuanto a estos temas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos un tiempo que cumplir, un par de preguntas más tal vez, y damos por concluida con esta sesión. Santiago Ramírez tiene otra vez la manito levantada. Muy bien, Santiago, adelante, te escuchamos. No tengo una pregunta, pero sí quiero decir algo, de que en los videos de Luz María que yo a veces veo, pues ahí como dije al señor Enrique Liñán de que una chica acusó al joven de que no era su hija, pero al final él era adoptada. También ahí en esos videos hay casos de que juzgan a las personas por su tamaño, como en un caso en el video de que estaba ayudando porque quiso ir por su almuerzo, después estaba limpiando, pero después vino una chica, lo acusó porque porque anda limpiando por allí, después allí lo acusó de que no debe estar allí, que si la contratan lo iba a despedir, pero al final ya la chica se dio cuenta que él era el gerente, que el gerente solo quería ayudar. Bien, Santiago. Si me permites hacerte un comentario al respecto. En todas partes y en todo momento siempre vas a encontrarte, lo digo porque veo que eres todavía de corta edad, pero te veo que eres muy entusiasta, te felicito, ¿no? En todo momento de tu vida te vas a enfrentar o vas a ser testigo presencial o vas a saber de algún caso como el que estás manifestando. Hay personas que no son como nosotros quisiéramos que sean y están por allí, están andando por ahí, y algunos tienen una actitud de provocar, de provocarte, de hacerte pasar un mal rato a propósito. Lamentablemente hay esa gente. La mejor manera de reaccionar es mantener siempre el control. Quien mantiene el control hasta el final de una discusión es el que sale victorioso. Nunca pierdas el control, no permitas que alguien lo pierda, aun cuando es víctima de alguna expresión de racismo, de discriminación, simplemente dejar en claro no estar de acuerdo con esa actitud. Repruebas esa actitud y listo. Porque hay personas que por más que te dediques a tratar de explicarles de lo que se trata, el tema no les interesa. Es mejor no discutir, no fomentar la discusión. Como dijo en un principio Enrique Liñán, toda la violencia genera más violencia, toda acción genera una reacción y hay que ser muy prudentes en ese aspecto. Ser prudente no es ser cobarde. No pierdes absolutamente nada. Y por el contrario, te ayuda a ganar experiencia y a ganar fortaleza y a desarrollar ese carácter que va a determinar tu futuro de vida. Porque carácter no es aquel que explota inmediatamente y como muchos piensan por ahí erróneamente, tiene un carácter fuerte porque te lo dicen en tu cara y ese tipo de cosas. Esa es una gran falsedad, ¿no? El que tiene carácter fuerte es aquel que sabe controlar sus arrebatos, sus ímpetus, aun cuando quisiera decir algo muy fuerte, y los controla. Eso es el carácter, el verdadero carácter fuerte. Bien, adelante, doctora Lucy Imelda Tineo. Qué gusto tenerla en este webinar.
Un agrado saludarlos. Las disculpas por no activar la cámara, estoy en una zona con baja red de conectividad, pero de todas maneras participando de la capacitación. Es muy interesante escuchar las ponencias en esta mañana y a nivel de las instituciones educativas, esta es una temática que realmente nos corresponde profundizarlo, ya que estamos próximos al retorno de los estudiantes a las aulas y necesitamos recibir con mucho entusiasmo a todos los estudiantes de los diferentes lugares. Entonces, cuando vamos a formar equipos de trabajo, siempre nos damos cuenta que por naturaleza los estudiantes suelen formar equipos de trabajo solamente entre conocidos y van como que discriminando a los otros o no quieren ir rotando, ¿no? Entonces, nos obliga a los maestros a profundizar un poco más y a sensibilizar este tema. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo poder ampliar esta temática en las escuelas y colegios? Tal vez formando talleres o firmando compromisos o convenios de cooperación interinstitucional, ya sea con IFNA o con Cuerpo de Paz. No sé si tienen ustedes algunos programas que los directivos podamos firmar estas cartas de compromiso y poder ahondar este tema que va a disminuir el índice de violencia escolar. Muchas gracias. Adelante, Enrique. Sí, gracias. Justo había visto la pregunta sobre esto. Comparto en el chat un artículo sobre cómo hablar sobre el racismo en clase. Tienen ahí algunas pautas específicas para poder tener una conversación en el aula. En cuanto a Cuerpo de Paz, nosotros sí trabajamos algunos programas específicos. Nosotros pueden ver en la página web de Peace Corps. Trabajamos en el área de desarrollo juvenil, programas en formación de jóvenes en la escuela, y como parte de las habilidades que queremos formar en los jóvenes tiene que ver la competencia intercultural también, ¿no? Entonces, y también tenemos otros tipos de manuales y recursos que se podrían utilizar. A través de la página web pueden contactarnos o para poder continuar las conversaciones. Entendido, y bueno, aprovechar la ocasión para extenderte una invitación para una próxima ocasión en la que podamos abordar este tipo de temas que son de tu dominio y que son de interés. Ya vemos que hay un público interesado en estos temas. Les dejamos abierta la posibilidad, manténganse atentos. Igna Chiclayo, el director del Museo Afroperuano de Saña, el doctor Luis Roca Torres, nuestro nuevo gran amigo Enrique Liñán, de Peace Corps, y uno de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Estaremos siempre atentos y en constante coordinación para próximas convocatorias de esta naturaleza. Muchísimas gracias a todos por su atención, por permanecer hasta el final de esta transmisión. Gracias, Enrique Liñán. Gracias, doctor Luis Roca. Gracias a todos. Hasta cualquier otra oportunidad, desde Chiclayo, Perú, desde la Biblioteca Benjamín Franklin del Instituto Cultural Peruano Norteamericano Chiclayo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.